Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme a un capítulo más de Lado B. Lado B se graba en el estado de Quintana Roo y es precisamente en nuestro estado en donde conmemoramos dos fechas muy especiales para nosotros. La primera, el 8 de octubre de 1974, fecha en que se instituyó por primera vez como estado libre y soberano, y el 12 de enero de 1975, fecha en la que se publicó por primera vez en el periódico oficial nuestra Constitución. Y el Quintana Roo de hoy no podría explicarse sin la visionaria acción política y administrativa de nuestro primer gobernador, don Jesús Martínez Ros, quien estableció las bases para el imparable desarrollo de nuestro estado. Han transcurrido 49 años desde que terminó su periodo como el histórico primer gobernador constitucional electo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y hasta la fecha todos lo seguimos reconociendo como el indiscutible pionero del autogobierno. Luego de la larga lucha cívica y política para que el territorio federal se convirtiera en Estado, y una vez concretado ese anhelo, al ser gobernador, se convirtió en el fundador de las instituciones estatales. Su legado político aún sigue presente. Acompáñenme a conocer el lado B de don Jesús Martínez Ros. Oigan, pues ya vieron ustedes la presentación de este invitadazo de lujo, de verdad que lado B hoy está que no cabe de la alegría, porque en el marco de la conmemoración del 49 aniversario de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano, y nosotros, lado B 100% quintanarroense, pues qué mejor invitado que nuestro primer gobernador, ya como Estado, don Jesús Martínez Ros. Antes que nada, de verdad que es un honor y un agradecimiento enorme porque hoy esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Sin temor de sabio, fui el primer gobernador electo. Todos eran designados antes. Así es, fue el primer gobernador electo por el pueblo que añoraba, aparte, un pueblo que luchó por años, ya platicaremos ahorita, y que usted fue esa cereza del pastel de concretar ya un sueño que se anheló por años. Muchos, ¿no? Años, muchos. Y aparte, agradecerle de verdad muy en especial a la licenciada Peregrina y a nuestra amiga Lilian Villanueva por prestarnos este escenario. Estamos en el Teatro Constituyentes, donde justo empezó esta historia democrática de nuestro estado. Entonces, qué mejor lugar para entrevistar a nuestro primer gobernador que en el Teatro Constituyentes, lo que era antes el CREA, ¿verdad, don Jesús? Así es, así es. ¿Qué recuerdos le trae el CREA en esa época? ¿Cómo era? ¿Cuál fue el primer evento oficial que se realizó ya como Estado? Muy buena pregunta. El lugar donde rendí la protesta, que era, estaba, ¿cómo le diré? El centro de convenciones, así se designaba. Estaba ubicado cerca de la avenida Álvaro Obregón. Estaba un monumento allá, que creo que era Álvaro Obregón. Ahí rendí yo la protesta como primer gobernador electo. Sí, que también me acuerdo que después fue en el Palacio, bueno, lo que hay ahora es Palacio de los Deportes, ¿verdad? Exacto. Mis informes de gobierno. Ahí fueron esos informes de gobierno. Y aquí empezó la legislatura, la primera legislatura, ¿no? Que se le dice la legislatura constituyente, ¿verdad? Sí. Aquí en lo que era el CREA, ¿no? Exacto. Ahora es el Teatro Constituyentes. Sí. Y antes, y ahí primero fueron los constituyentes. Ajá. Y ellos, hubo una elección previamente con dos candidatos, eran tres, pero yo me acuerdo de Hernán Pastrana y su servidor. Ay, oiga, y antes de llegar a esas elecciones, ya como Estado Libre y Soberano, y sí me quisiera ir un poquito más atrás, ¿cómo surge la inquietud de don Jesús, primero que nada, de irse a preparar a la Ciudad de México, que ahí conoció a grandes líderes? ¿Y cómo es que regresa ya don Jesús convertido en un líder para empezar a hacer todo este movimiento pro territorio? Bueno, pues teníamos derecho al autogobierno. Entonces quedamos una organización activista de puras gentes nuestras que demandábamos la inversión de territorio federal a Estado Libre y Soberano. El que nos alentó en un viaje no fue Echeverría, fue José López Portillo,
ya venimos pensando en esa posibilidad. Así nos dijo. A los pocos días empezaron a hacerse los trabajos previos, de qué lugares había que hacer elecciones, obviamente Carrillo Puerto, Islas Mujeres, Cozumel, Lázaro Cárdenas, que tenía otro nombre, Cantuniquín creo que se llamaba, y después se llamó Lázaro Cárdenas. Obviamente lo vivía una laguna de Chinchánchén que estaba bajo el bosque. ¿Y cómo era antes aquí en Chetumal cuando era territorio? Era la capital, pero de un territorio que, como usted bien dice, gobernado por gente que pues mandaban de la Ciudad de México, ¿no? Sí. No, pues había mucha inquietud y participación. No nacimos en estado como un regalo, o como una forma natural. Fue producto de una lucha. Inclusive hubieron presos políticos como Abel Villanueva, como Santín, Manuel Ríos, por sus ideas. Estuvieron un tiempo presos, poco tiempo. Pues en un viaje que hizo, creo, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, lo supo, a las 12 horas estaban en libertad. Ay. Pues no se valía que por exponer nuestro derecho al autogobierno los hubieran metido a la cárcel. ¿Y cómo era esa dinámica en esa época? ¿Usted creció desde, aquí nació en el territorio? ¿Cuándo? Aquí nací el 7 de mayo de 1934 a las 3:40. ¿Y cómo fue sus primeros inicios, sus infancias que recuerda acá de Chetumal? Pues en la escuela Belisario Domínguez, que ahí estudiamos. Y empezaron pero éramos jovencitos. Y la ventaja es que yo me fui a un internado para hijos de trabajadores en la ciudad de Mérida. Y ahí me abrí los ojos exactamente y empecé a pensar que teníamos el derecho al autogobierno. Ayudó aquí Alberto Villanueva Sansores, Santín, Manuel Ríos, esos ya adultos. Más son Carlos S. Holt, que era un hombre preparado y un político de lucha, porque en un evento de Rafael Melgar, que estaba diciendo las horas, le pidió la palabra. Carlos Holt. Miente usted, señor gobernador, por esto no está haciendo, esto que usted dice no lo está haciendo, es un proyecto. Carlos Hoy subió sus votos. Bueno, tengo una amiga, hija de él, Carla Hoy, que salió el papá, pero ella es burócrata. Ah, ok. Sí, pero dejó semilla, lo que sembrar. Pero lo metieron un tiempo a la cárcel, a Carlos Hoy. Había como revancha política. Había mucha censura, me imagino. Exacto. También, ¿no? Y no querían el autogobierno. Venían aquí a enriquecerse. Tenían que dar cuenta los que explotaban la madera, los que explotaban el chicle, y por cualquier pretexto a la cárcel. Qué barbaridad. Y me platicaba que incluso en la época de Margarito Ramírez, que fue un gobernador de territorio muy repudiado, porque fue casi un cacicazgo, ¿no? 12 años. Tiene razón usted. Que fueron 12 años, ¿verdad? Sí, 12 años. Gobernaba Mezcua en su lugar. Que él venía nada más a cobrar, ¿no? Exacto. Gabriela Mezcua gobernaba. Qué terribles momentos. No sabía si ibas a dormir en la cárcel o en tu casa. Sí, porque cualquier cosa que dijeras, a lo mejor ¿no? En favor de la búsqueda de un bienestar del territorio, pues pudieras ser tratado como un enemigo político, ¿no? No, hubo gente que se tuvo que ir a vivir a Corozal y a Belice, no me acuerdo los nombres, pero entre ellos Abel Villanueva, que era de los ricos de acá. Estuvo inclusive preso. Y hay uno, creo que Manuel Ríos, se escapó de la cárcel y se fue a Belice. Así estaba. Y, por ejemplo, me decía que Margarito no vivía como tal aquí en el territorio. No, venía nada más a cobrar
el apoyo que daban los que explotaban el chicle y la madera, el que lo representaba era Amezcua, un hombre que a las 3 de la tarde ya no contaba con él porque se emborrachaba de las 3 a las 9 de la noche, Qué diario. barbaridad. Así es. Y criticaban muchos lugares y de aquí comían y bebían. Oiga, ¿y cómo eran en esa época, por ejemplo? ¿Había un sistema de justicia, había hospitales o cómo le hacía la gente que vivía acá? Bueno, sí, no tuvimos un gran gobernante, Rafael Melgar, fue el que nos dio a conocer y nos abrió los ojos. Sí. Sí, él fue un gran gobernante, Rafael. Yo creo que él, puedo decir que puso las bases del ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, porque era un hombre que saludaba a todo el mundo, habían bailes populares, él iba con su esposa, se mezclaba con la gente. Rafael Melgar. Ay, qué padre. Pero, Y don Jesús me comenta que sus primeros inicios como líder era el vocero oficial, bueno, no oficial, de Garavana, ¿no? Que lo ponían, le pagaban por dar su speech. ¿Cómo es que surge? me lo enseñó Garavana, don José Garavana. Compañeros trabajadores, quítense la venda de los ojos, aprendiendo a leer y escribir. Miren qué Arriba Mr. Thornton, abajo Finamusa. Ya todos llegaron a quejarse con mi papá, que por qué decía yo eso de la señora Finamusa. Pues tiene puras meseras, no tiene, tenía sus restaurantes, tiene puras meseras, muchachas que a las 5 o 6 de la tarde se salen con sus amigos, imagínense dónde. Entonces ahí van a gastar su dinero los de Garavana, ¿no? No, las muchachas iban a completar, les pagaban mal, pero iban los pesudos, nosotros Ok. nada más veíamos. Entonces ese era el speech, que por favor no tomaran, que se dedicaran mejor a estudiar, que ya... Exacto. Y que era muy buen speech, don Jesús. Sí. Y yo creo que algo ha de haber visto en usted el señor Garavana, porque pues para haberle encomendado esa tarea de vocero, ¿no? Y le gustaba hablar en público. Él sí no, y Golfo en México me ayudó, porque él se fue después a vivir a México. Le decía líder. No, pero me hizo una cosa que no me agradó, ¿no? Ah, Porque puso un negocio de dinero, ¿no? sí. Y un día lo fui a saludar. Sí, creo que estaba Eliezer Castro Sousa allá. Y salió, líder, él me puso líder. Me enseñó el discurso. ¿Cómo estás, líder? Bien. Y llevaba yo unos zapatos viejos. Y teniendo tanto dinero. Oye, mira los zapatos que traes. Pero no me dijo, te voy a comprar otros. Nada más lo criticó. Nunca se lo perdoné, un día se lo dije. Oye, usted teniendo tanto dinero, vio mis zapatos y no puso, es que no me dijiste. Pues No te sí. dije. Oigan, pues de verdad que bien agradable la plática que tenemos con don Jesús. Sinceramente es una institución escuchar y de viva voz la historia de nuestro estado. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño corte y regresamos? Oiga, don Jesús, Sí. y me dice usted, ¿a qué edad se fue al internado? Ya, una vez que fue, ¿a qué edad tenía usted para cuando fue vocero de Garavana? 8 años. 8 años, imagínese nada más. 8 Pero años. vivía yo, enfrente estaban los alijadores. Yo iba mucho ahí, me gustaba escuchar la plática de ellos. Y agarraba y me subían a los sacos de maíz y de frijol. Vi tu discurso que le dije a Ay. los trabajadores. Y me aplaudían. ¿Y había pago ahí del speech? ¿Le pagaban o nada? No, nada, no. Puro amor al arte, don Jesús. No, mi mamá se descuidaba. Oiga, y ya de ahí, ¿a qué edad se va entonces a Mérida a estudiar al internado? 13 años. A los 13 años. Ya tardecito, porque creo que se iban a las 11, 12 años. Yo llegué a los 13 años. ¿Y cómo fue esa transición después de estar en casa de papás, con los hermanos, en un territorio donde pues uno podía ir y venir libremente?
y llegar a un internado en una ciudad donde pues más grande, no conocía. ¿Cómo fue esa transición? No, muy difícil, porque habían novatadas. Entonces a los del primer año nos quitaban el pelo, Chole. o sea, nos quedábamos colises. Y, espérate, en septiembre, por ahí el 3 de septiembre o 4, nos sacaban en Mérida a recorrer las ciudades, nos pintarrajeaban, a veces en pantalón corto, pero sin camiseta, nos ponían así, y teníamos que hacer cuestiones de indios. Y si no gritabas, venían dos, acción y reacción, dos veteranos, uno te pega aquí y otro te pega de acá. Híjole. Entonces, le voy a decir una cosa secreta. La primera noche que pasé allá, no había cama para mí en el suelo. Híjole. Tuve que poner ahí mis sábanas y mi almohada. No, cobertor era la cama. Almohada y la sábana me tapaban. ¿De qué necesidad tengo que estar aquí? Pero ya vine. Van a decir que soy un cobarde. No, me voy a aguantar. Y ya a los 3 meses me adoptó un veterano. Él me adoptó. Eres mi novato. No te toca a nadie, nada más yo. Y ya amainó el trato, el mal trato que recibía el primer año. Pero ya el segundo era yo veterano. Quería mucho porque los que fueron después que yo no permití que les pegaran a Ay, mis qué paisanos, ¿no? Y cuando fui yo el líder, el tercer año, me tocó el liderazgo del secretario general de la sociedad de estudiantes. Entonces, eliminé la novatada. Oiga, qué Aquí bien. todos somos iguales. Y no se le puede obligar a un novato a que te limpie los zapatos o a que te dé su camisa. Era yo el fuerte. Porque más, me gustaban los troncazos. ¿Y cómo es que se elegía para secretario general? ¿Era por votación de los No. estudiantes? Masiva, Ah, con el dedo. Sí. entonces se volvió usted muy popular para que haya No, ganado. exacto. No, porque era deportista. Yo sabía jugar fútbol y apenas empezaba Yucatán. Entonces, eso ayudó un poco. Y además, después fui en Yucatán, el primer lugar en 100 metros planos. Ay, mire, no sabía eso. No, es que era yo deportista. Era descalzo. ¿Descalzo o competía? Descalzo corría. Hasta después, Spike le llamaban. Pero me lastimaba y me los quitaba. Descalzo. Pues así es. Llegaba usted de la primaria a su casa, fuera zapatos. Volvía a ponerse a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Ah. Porque a esa hora más o menos se bañaba hasta las 5 de la tarde. Entonces te ponías tus zapatos. Así era. Pero los zapatos duraban más. Así es. Entonces ya sabemos ya acabamos de descubrir su primer lado B, don Jesús, que hacía usted deporte, corría sin zapatos, porque era más práctico para usted. Así es. Oiga, y de ahí de Mérida, ¿cómo es que se va a la Ciudad de México? Porque fui líder en la secundaria federal número 2B, que estaba en Mérida. Entonces, los líderes de Baja California y de otro lugar que no me acuerdo, hicimos una reunión en Mérida. Entonces dijimos, el liderazgo lo necesitamos en Mérida para esparcirlo. ¿Qué hacemos allá? Nada más protestamos, no nos hacen caso. En cambio ahí tenemos la forma de comunicarnos con sus compañeros en sus lugares donde vivían. Y entonces allá aprendí más la política defendiendo a mis compañeros. Compañeros trabajadores, decía desde niño, quítense la venda de los ojos aprendiendo a leer y escribir. Arriba Mr. Torto, abajo Sinamuto. Tenían los aplausos. Entonces ahí decía, el líder. El líder me lo puso don José Garavana. Sí, oiga, entonces ya desde ahí usted empezó a vislumbrar la importancia de la preparación y de la lectura. No, eso sí. por- No, eso. Le voy a decir por qué. Ujú. Me di cuenta en la secundaria, ¿no? Me dije, no, yo voy a ir a México.
a la preparatoria, a la facultad. Y todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como chile verde, picante, pero sabroso. Y es que si te dejabas te discriminaban. Sí. Te decían, Sí, ¿y si sufrió discriminación? mande. ¿Sí sufrió discriminación? Bueno, entre los compañeros, nada más. Débil, no fuerte. Descontaba yo el que me lo decía. De veras. Pero ¿cómo se lo descontaba? Con la mano. Porque eso usted es como se marea. Bum, bum. Híjole. Y siempre con alguien que me ayudara. Pero fue el primer, más que nada el segundo año. No, ya el tercer año yo fui líder, presidente de la sociedad de estudiantes en Mérida, y además con contacto en otras escuelas, como era la Abadillo, la escuela Abadillo, no me acuerdo el nombre de la otra, 2 o 3 escuelas de yucatecos. No eran yucatecos, yucatecos. Oiga, y de ahí de entonces, de la secundaria pasa a la preparatoria en México, ya se va directamente. En México. Y ahí lo becan, o cómo es que llega a la Ciudad de México. Vivió un hermano mío, Ah. arrimado. Ahí estaba don Abraham Martínez ya, No, en México. ahora viene atrás. Es más chico, Después, ¿verdad? Era más chico. No, eso, muy triste. Porque mi hermano ya tenía yo 17, 18 años. Quería tener como un chamaco. Y me rebelé. Yo tenía una hermana, Elide, que fue la que me pagó una casa de huéspedes. Pero ya el segundo año, trabajaba y estudiaba. Sí. Trabajé en colonias proletarias del Distrito Federal como 5 o 6 años. ¿Y qué hacía en las colonias? Hay cosas administrativas, y contestar el teléfono y llevar documentos de una oficina a otra. Pero ahí maduré, y me di cuenta que tenía dotes de líder. Y ya, hicimos la fraternidad Quintana Roo en México para defendernos de Margarito Ramírez. Y a la larga lo tiramos. ¿Y cómo fue? ¿Quiénes integraban la fraternidad quintanarroense en la Ciudad de México? Señora Aujon, Víctor N. Guevara, Carlos Gómez Barrera. Y cuando Abel Villanueva lo meten a la cárcel por sus ideas liberales, se va a vivir a México. Entonces él entra con nosotros, él y su hermano Delio. Ah. A Villanueva Aguilar, los dos. Abel Villanueva Aguilar y Delio Villanueva Aguilar. Pues sí, éramos problema para los gobernantes de Quintana Roo porque eran de afuera. Margarito Ramírez ni venía, 12 años gobernador. Oiga, pero fíjese qué bonito, y eso habla muy bien de ese espíritu de lucha de ustedes en esa época y actualmente, porque pues otros a lo mejor se van a otro lado y ya no hacen nada. En cambio ustedes, desde su trinchera allá en la Ciudad de México, Quintana Roo nunca se salió de ustedes, ahora sí que de su corazón, ¿no? Claro. Ustedes empezaron a reagruparse. No, y me dieron trabajo aquí, de agente del Ministerio Público. Aquí, cuando se gradúa, se viene para acá. Sí, no. Íbamos a hablar con los gobernadores, yo y Beto Villanueva sobre todo. Entonces a un Merino Fernández, que era de ideas liberales, y los muchachos, ¿qué hacen aquí? Vayan a su tierra. Pues venimos. Y llegamos, y Beto, bueno, ¿qué venimos? Bueno, ¿qué? Pues yo estudio leyes, le dije, pero todavía no me recibo, pero ya soy en el 4º año, me falta un año. Está bien. Y Beto Villanueva, yo soy arquitecto. Aarón Merino Fernández dice, usted va a ser el agente del Ministerio Público. Y que llora. Yo conozco un poco la teoría, pero había un libro que se llama Prontuario de la gente del Ministerio Público, que te decía cómo hacer un acta, que te decía a quién se la tenías que consignar. La Biblia, decía yo. Ajá. Entonces el secretario Santiago Sansores, que nada más hizo la secundaria, él era el secretario. En los primeros días sabía más que yo, la mera verdad. ¿Cómo? Sí. Pero mi prontuaria me enseñó. Un día
ya no tomes tú la declaración de Alberto Mendía. Ya empecé yo. Y entonces no había favoritismo, pues usted sabe que la mordida era la llave para que hicieran justicia, ¿no? Y usted eliminó eso. Total. Qué bueno. Total. Oiga, y de los casos que usted más recuerda de esa época del territorio, ¿cuál como Ministerio Público que le tocó resolver o atender? Una señora que fue acusada a su hija de que la maltrataba, que no la dejaba que estuviera en su casa. Y yo siempre investigaba, ¿no? Dije, qué raro. Pero la hija era una persona delgadísima, pero se veía que era de un problema moral. Entonces yo interrogaba, empecé y enfrenté a la mamá con la hija. Y decía la mamá, su marido está corriendo de su casa por su culpa. Y la muchacha nada más, ¿tú por qué no hablas? Un palillo de la pena. Y luego, es que obliga a mi marido a acostarse con ella. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Ajá. De hecho, señora, le dije, es usted un buitre, le dije, ¿cómo le hace eso a su hija? Dice, me obliga el señor. Dios mío. Oiga, ya pasaban esas cosas en el territorio. Está buenísima la plática. Si le parece bien, nos vamos a un video de nuestro estado, don Jesús, y continuamos con esta charla tan enriquecedora. De verdad que es un lujo tenerlo esta tarde con nosotros. Oiga, don Jesús, y ahorita que cumplimos este año, 49 años de creación como Estado, ¿cómo es que llega don Jesús Martínez Ros a ser el primer gobernador electo del Estado? Bueno, hubo competencia, entre ellos José Ascenso Navarrete y Felipe Amaro Santana. Entonces, pues yo cada que tuve oportunidad de cuestiones de injusticia, agarraba yo la bandera. Por ejemplo, iba una señora a decirme, fíjese que de conciliación y arbitraje, no exige y mi marido no me da gasto. No, eso no es de su marido, eso es mío del Ministerio Público. Sí, tráigamelo. Les decía yo mentira, eres un criminal, ¿cómo no le vas a dar de comer a tus hijos? Te voy a meter a la cárcel ahorita. Y no, sí, aquí traes el dinero. Y ahí sí fue. Ya fueron después otras cosas, ¿no? Porque teníamos un buen político que se llama Hernán Pastrana, que en paz descanse.
muy honesto, fue presidente delegado de gobierno, no habían presidentes municipales. Pastrana, que falleció relativamente hace poco, Sí. siempre hizo política. A mí me ayudó mucho haber sido diputado federal. Usted fue diputado federal entonces Sí. primero. No, pero me ayudó Carlos Sansores Pérez, que había sido todo en Campeche y que era el líder. Y otra gente que eran dos gentes que me ayudaron. ¿Y cómo era legislar como diputado federal en ese entonces? Todo se preparaba antes. Habían, como había oposición, te decían, va a hablar fulano, prepárate, tú le vas a contestar. Pero el PRI estaba unido, y era mayoría. Okay. Exacto, como se dice, había línea, hay la línea. Entonces, yo subí 2 veces a la Cámara, en el Congreso. Al estrado. Al estrado 2 veces nada más, pero con éxito. Porque me preparó Garavana, este chamaco. Sí. Y cuando fui a la secundaria, pues fui secretario general, así que me gustaba hablar. Oiga, ¿y cómo es que usted alza la mano para decir yo quiero gobernar a mi estado? Desde los 14 años soñaba. Sí. O sea, porque venía gente de afuera. Uh-huh. Nos venía nada más a explotar a los chicos de la madera. Entonces, entre ellos Margarito Ramírez, 12 años. No. Ni venía a Mezcua, ese que gobernaba. Tenían controlados a los jueces. No, nosotros hicimos la Fraternidad Quintanarroense y otro, ahorita se me va otro nombre, el movimiento Pro territorio, ¿no? Exacto. Oiga, don Jesús, y yo recuerdo mucho que una de la parteaguas para que se logre y se concrete nuestro estado como autónomo fue un discurso que usted da en la Cámara de Diputados. ¿Es cierto? ¿Recuerda usted ese momento? Sí, me dijeron que no aprovecho esta. Además, sabía yo que iba a ser un mérito que fuera el gobernador, porque los tiradores estaban maniatados y además atemorizados, pues Margarito Ramírez, andaban a estropear a la gente. Algunos se fueron a vivir a Belice, como Carlos Hoy, como Abel Villanueva y Manuel Ríos. Sí. Yo me acuerdo, porque a mí me gustaba la política desde los 12, 13 años. Entonces preguntaba y escuchaba mucho a los adultos. Carlos Gómez Barrera, que no se metía mucho, que es el autor del himno ¿cómo se llama? Al que trabaja la tierra. ¿Al campesino? No. ¿no? Sí, el campesino, que tiene otro nombre, ahorita no me viene. Él era el autor. Y además, cuando yo voy a México, voy a ver a Carlos Gómez Barrera. Digo, ¿sabes que estoy buscando trabajo? Miento. Trabajaba yo en el departamento central. Pero había mucha política, no había futuro. Yo fui a ver a Carlos, que era el director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Álvaro Carrillo, Qué bueno. José Alfredo Jiménez, el Maldonado, el autor de Miseria Campechano. Todos los contratados a Carlos, los fui a ver. Tú eres Martín. Yo conozco a tu papá, fue mi compadre. Dijo, pues se viene a buscar, a ver si me das en la sociedad un trabajo, en las tardes, en las mañanas, porque voy en la tarde a la escuela. Yo te conozco, Martínez. Vete a mi casa, ahí hablamos. Entonces tenía así libros tirados y discos en el fondo de su casa, era su casa, Pestalozzi 1115, Colonia Narvarte. Me dice, haz esas cosas, ordénalas. Me lo dijo hoy, el otro día, y ya está listo aquello. Oye, dice,
Yo creí que te vas a tardar un mes. No, le dije, estoy preparado. Hice eso. ¿Y qué? Yo necesito trabajo. Te conozco a ti, conozco a tu familia. Yo tengo hijas casaderas. Te voy a dejar entrar en mi casa, pues cuidadito. Advertido. Advertido. Algo le sabía, ¿no? Bueno, me ayuda mucho, Carlos. Sí. Oiga, don Jesús, ¿y cómo fue cuando ya toma usted protesta como gobernador, armar su gabinete? ¿Cuál era la consigna para usted? ¿Usted ya tenía planeado quién iba a ser en su gabinete o fue construyéndose poco a poco? Cuando supe, a mí me lo dijo Sanzores Pérez. Cuídate, no te emborraches, no andes con prostitutas, cuida a tus amigos. Si vas a un café con 3, 4 amigos, tú pagas la cuenta. ¿Y de dónde? ¿De dónde sale? No te preocupes, te voy a dar una iguala para gastos. Fui 80 pesos y ganaba 15. Fíjate en la política. ¿Cuánto? 80 pesos. Y dije, ¿qué? 15 pesos, 80. Inmediatamente hice números. Entonces dije, bueno, 80 pesos. Dice, con razón cuando te lo dije, hasta de color cambió. Oiga, y ya de ahí, ¿cómo fue que planeó usted su gestión de gobierno? Porque pues ahora sí que era el primero, entonces ahora sí que fue el primero, el primer congreso. Con mucha anticipación. Sí. Pues fijé en el muñeco. ¿Quién cree que era el muñeco? No sé. ¿Quién era el muñeco? Pedro Joaquín Colo. Ay. Excelente funcionaria. No tenía necesidad de trabajar ni nada. Horas de trabajo. Los primeros 3 meses salíamos a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, recibiendo audiencias, podemos. Me ayudó mucho Jorge Marzuca en finanzas, un Shakur, cosas históricas. Bueno, obviamente Pedro Joaquín, su servidor. Bueno, eran muchos. Donde pude ayudar a los paisanos. Dice, primero los paisanos y después los yucatecos. Era Quintana Roo. Es una porción de agua rodeada de yucatecos. Oiga, don Jesús, ¿y de los logros más significativos? No, es yucateca. No, pero pues aparte somos hermanos, ¿no? Desde que estamos aquí, ahora sí que... No, además era un dicho. Continuamente muchos años fue parte de Yucatán, claro. Íbamos y veníamos, ¿verdad? Como territorio. ¿Y de los logros más significativos durante su gestión de gobierno, don Jesús, que usted recuerde? Ay, me la pone usted, hice tantas... No, quiero decir... No, adelante, no, díganos. Hicimos muchas cosas. Bueno, primero, la carretera Chetumal-Carrillo Puerto. Creo que fue una de mis primeras obras. Estábamos incomunicados. Atender cuando menos 10 días las delegaciones eran Isla Mujeres, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, ya pegado a Jorboso, ahorita no me acuerdo. Lázaro Cárdenas, porque son los municipios, ¿no? Creo que nos surgió con los 7 municipios, ¿verdad? Y me tocó la transformación de delegaciones a municipios, pero realmente quien hizo mucho trabajo en todo eso fue David Gustavo. Entonces fue nada más cosa de afinarlo, ir a gobernación para que la gobernación diera su visto bueno, y así fue como salió todo coordinado. Entonces no era un gobernador aislado. Yo iba y me recibía don Luis Echeverría, que era el presidente. Recibieron mucho apoyo por parte de la federación, entonces. Mucho, en dinero también.
Oiga, ¿y cómo les orientaban precisamente para empezar, por ejemplo, con la Constitución? Sé que vino don Luis de la Hidalga, ¿verdad? También a ayudarlos. Exacto. ¿Lo recuerda usted cómo era don Luis de la Hidalga? Él traía un proyecto, era muy preparado, y el que presidía esas pláticas representando al Estado era Pedro Joaquín, que era ¿cómo le diré? Un profesionista más brillante que yo, lo admito, y me ayudó mucho Pedro. Alguien me dijo, era un jarocho, pero oye, que Pedro Joaquín tiene mucho dinero. Sí. ¿Y qué? Gobierna conmigo, ¿y qué te importa? No, pero Pero él se llamaba, oye, Chucho, eres un cínico, no. Y me dijo, no, Pedro Joaquín no tenía necesidad, hombre. Su padre era el más rico de Cozumel y del sureste, pero le encantaba la política. Bueno, pues, ya es una cosa que no debo decir. Perdió a la esposa por eso, no atendía a la esposa, y un arquitecto de aquí que, bueno, después lo corrí por eso, se llevó a la esposa de Pedro. Qué barbaridad. Porque Pedro estaba metido en la política, no iba a las 2, 3 de la mañana a su casa. A final de cuentas, yo creo que hay algo que les caracterizaba a todos ustedes de esa época, que el amor al terruño y construir lo que serían los cimientos, ¿no?, de nuestro estado. ¿Algo más que nos quiera compartir, don Jesús? No, pues que nos ayudó mucho la federación, lo que sea de cada quien. Luis Echeverría y después López Portillo nos ayudaron. Si no lo hubiéramos podido transformar. Es que teníamos una mensualidad que nos aumentaron. Ay, qué bueno. No habían calles pavimentadas. A mí me tocó las primeras calles pavimentadas. Obviamente fue el Palacio de Gobierno, pero ahí metimos perro cemento, decían, un material de cemento especial, y además como la gente respondió. Qué bueno. Porque vinieron los impuestos federales que no se pagaban. Fueron unas discusiones álgidas, pero tuvimos que embargar a los mejores. Tiene que ser un golpe así, si no, los demás no van a hacer nada. Cuando me veamos, ahí no me acuerdo, no, a los más ricos. Que debían aparte el impuesto, ¿verdad? No pagaban, la verdad. Entonces todo eso vino. Además teníamos una línea de crédito de parte del gobierno que era sin pagar. Eso nos permitió, eso nos duró 2 años, ya después nos dijeron que no se podía. Pero ya teníamos impuestos, que no había cultura de pagar impuestos. Pues todo eso ayudó. Y además los resultados, porque me voy a llevar tanto a mi casa, y a uno que, pues te digo, de Carrillo. ¿Y de dónde compró esta casa? ¿De dónde? Es que es el presidente municipal. De todo, eres un ratero. ¿Cómo? ¿Dónde compraste esta casa? Es que vamos allá al parque. La gente de Carrillo, 60 personas. Acabo de enterarme de esto. Y le empezaron a decir, hay 2 caminos. Pide un crédito y te quedas con tu casa. Y si no, te voy a meter a la cárcel. Pero allá entonces, y consiguió Sebastián Estrella Polo. ¿Por qué no voy a decir el nombre? Era de nuestros diputados constituyentes. Exacto. Sí, oiga, Jesús, ¿algún mensaje que le quiera dar a nuestros paisanos quintanarroenses, que quiera compartir con ellos y con ellas? Bueno, pues que la armonía
y la tranquilidad que se vive en Quintana Roo, que coayuden a que no se pierda, ya que sigamos siendo como hermanos, como digo, que Quintana Roo no pare de su desarrollo, es lo que les puedo decir. Y mejores gobernantes, más claros en sus ingresos. ¿Para qué digo más? Con eso, y además el Estado tiene un gran equilibrio. Hasta donde yo supe de Pedro Joaquín, no había deuda pública. No sé si ahorita existe, pero yo no lo permití ni Pedro Joaquín. Porque es muy bonito hacer obras con dinero prestado, que sea producto del esfuerzo de los habitantes y del gobierno. Ay, pues qué bonito mensaje, don Jesús, y qué mejor manera de celebrar a nuestro estado, pues y contar con la presencia de nuestro primer gobernador electo. Don Jesús, muchas gracias. Ha sido de verdad un verdadero gusto descubrir el lado B y sobre todo pues escuchar de sus palabras esta historia de nuestro estado. Pues un beso a todos y todas y esperemos muy pronto. Acuérdense, suscríbanse, compartan y pues síganos acompañando en estos episodios del lado B. Pues le agradezco esta oportunidad y las gracias son a las que usted le acompaña. Ay, muchas gracias. Gracias. Gracias.